Historias que te van a impactar. Relatos asombrosos. Magia. Misterio. Todo eso ocurre cuando la luz se apaga. Comenzamos. Cuando la luz se apaga, ya comienza esta nueva emisión. Yo les recuerdo que antes de comenzar, se suscriban a este canal, compartan el video, le den like. Ya saben, es de mucha ayuda su apoyo. Agradezco a todas las personas que me han estado enviando sus relatos. El día de hoy tenemos un especial que los dejará sin aliento. Especial de historias de terror y sobrenaturales del metro. Aquí comenzamos. El primer relato nos lo cuenta Daniel. Aquí comienza. En la línea 8 se contaba que había una estación abandonada. Nadie sabía cuál era su nombre y se piensa que es de esas estaciones que se tenían planificadas y terminaron siendo proyectos fallidos. La leyenda decía que un tren había chocado en esa estación hace muchos años, matando a todos los pasajeros a bordo. Algo que en los noticieros no se contó y que se trató de ocultar por completo, pues no existían como hoy las redes sociales. Desde entonces se decía que el tren fantasma aparecía en las estaciones cercanas en ciertas noches, llenando el aire con un frío espeluznante y los sonidos de los pasajeros muertos se podían escuchar en la lejanía. En aquel tiempo que conocí la historia me hice amigo de una periodista de nombre Lucía. Ella decidió investigar esta leyenda y escribir una historia sobre ella. Después de hacer algunas investigaciones, descubrió que la estación supuesta estaba programada para ser demolida en próximos días, así que decidió visitarla una noche. Ella llegó a la estación alrededor de las 10 de la noche y esperó en la plataforma sola en la oscuridad. No sé cómo llegó hasta ahí, pues casi todos desconocían la ubicación exacta de aquella estación. Después de unos minutos escuchó un sonido distante que se acercaba. Lucía cuenta que vio una luz brillante y un tren que se acercaba a la estación, pero no era el tren de la línea 8. El tren estaba cubierto de polvo y arañazos, parecía haber estado en una colisión. Cuando el tren finalmente se detuvo, Lucía pudo ver a los cuerpos sin vida de los pasajeros del tren fantasma. Todavía iban sentados cada uno en sus asientos o algunos parados como si fuera aquella escena. Ella estaba aterrorizada, así me lo contó. Dice que corrió hacia las escaleras para salir de la estación. Cuando llegó a la parte superior, miró hacia atrás y vio que el tren fantasma se había ido. Hasta el momento nunca se supo qué ocurrió con aquella estación, ni tampoco la ubicación exacta. Lucía la recuerda, pero sin embargo no es capaz de decirme dónde está. Se sabe que hay historias de trenes que aparecen de la nada y se piensa que todos esos ruidos o extrañas apariciones tienen que ver con aquel accidente encubierto. La periodista ya no pudo investigar más porque ya no pudo continuar con todo lo que conlleva una investigación, pues encontró muchas trabas y dificultades en todo lo que rodeaba ese extraño aire de misterio. Agradezco que cuenten mi historia, saludos y mucho éxito. Espero que si alguien conoce un poco más acerca de la historia de este tren fantasma, lo cuente y se pueda conocer. Muchas gracias. Vamos al siguiente relato, también referente al metro. Luis era un joven ingeniero que trabajaba en una importante empresa de tecnología en la Ciudad de México. Un día, mientras viajaba en la línea 9 del metro, notó algo extraño en el vagón en el que estaba sentado. Un hombre que parecía perdido estaba mirando fijamente un pequeño dispositivo en su mano. Luis se le acercó al hombre y le preguntó si necesitaba ayuda. El hombre se presentó como un supuesto viajero del tiempo y le explicó que venía del futuro y que había perdido su dispositivo de seguimiento, el cual le permitía regresar a su tiempo. Luis, totalmente incrédulo pero muy curioso, decidió ayudarlo a ver hasta dónde llegaba la mentira de esta persona.
El viajero del tiempo le explicó a Luis que la tecnología había avanzado significativamente en el futuro y que él había venido al presente para investigar el pasado y tratar de prevenir un evento catastrófico. Así que juntos comenzaron a buscar el supuesto dispositivo perdido por todo el vagón. Luis estaba incrédulo y pensaba que este tipo era simplemente un loquito más. Después de unos minutos, encontraron el dichoso dispositivo en el suelo, ya cerca de las puertas del vagón. Pero justo cuando el viajero del tiempo estaba a punto de activar el dispositivo, vino una explosión que sacudió el metro. Ustedes recordarán una de esas explosiones o choques que tuvo el metro hace algún tiempo. Bueno, pues el vagón comenzó a temblar y la gente empezó a entrar en pánico. El viajero del tiempo le dijo a Luis que esa explosión era el evento que había venido a prevenir. Luis en ese momento decidió ayudar al viajero del tiempo, pero sobre todo a salvar personas, pues él sabía que esto era un desastre de magnitudes catastróficas. Así que decidieron encontrar la fuente de aquel choque que parecía una explosión y juntos salieron del vagón y avanzaron hacia la siguiente estación. En su camino encontraron un artefacto explosivo en una bolsa abandonada. Rápidamente el viajero del tiempo lo desactivó y así Luis dice que lograron salvar a una gran cantidad de personas que pudieron haber fallecido en aquel momento. Después de resolver el incidente, el viajero del tiempo agradeció a Luis y activó su dispositivo para volver a su tiempo. Luis regresó a su vida cotidiana. En las noticias salió que esto había sido un accidente como muchos otros ocurren en el metro, y se cree que es uno de los accidentes del metro que pudo haber tenido relación con esta historia que cuenta Luis. Claro que nada de esto se puede comprobar, pues en estos temas el gobierno suele ser muy reservado. Todo se queda como un accidente. Luis señala que él conoció a profundidad la historia, pero solo quiere contarnos esta parte. Así termina el relato que nos envía. El siguiente relato nos llega de parte de Isaac. Escuchen con atención. No es paranormal, al menos eso quiero creer. Yo iba para mi trabajo de aquel entonces, pero estaba hasta la madre de lleno como siempre a esa hora. Como no me alcancé a bajar en Garibaldi, que era mi transbordo, tomé mi alternativa en la estación Guerrero. Me bajé rápido porque ya era bien tarde. Cuando bajé, dije, mejor me regreso, pero ni eso pude. Total que estuve esperando hasta que quedé al frente. El metro ya se había tardado muchísimo y empezaba a llegar más y más gente. Luego no sé por qué, pero unos señores se empezaron a pelear. Total, que por la gente ni los policías podían pasar a calmarlos, ni entre todo su despapalle, comenzaron a empujarse, haciendo que los de enfrente sobrepasáramos la línea amarilla, esa de seguridad. Ese día yo todo aturdido llevaba unos zapatos que me hacían resbalar y no me pude hacer para atrás o mantenerme firme. Pero no podía. Ya hasta una de mis piernas estaba volando y ahora sí el chingado metro ya venía. Y yo dije, ya valí queso. Fue aquí cuando siento que me agarran del brazo y me jalan para atrás, pero así bien fuerte y bien feo lo sentí. Yo todavía sentía la mano, pero cuando volteé para agradecer, no había nadie. Hasta le pregunté a una señora si ella había sido y me dijo así de, no, pues tú te hiciste para atrás. Y yo me quedé así de, no manche, alguien me jaló. La señora me tiró de a loco. Yo la verdad me sentí bien mal y mejor ya me regresé para mi casa. No sé quién o qué habrá sido, pero le agradezco porque si no, hoy yo no lo estaría contando. También desde ese día, cada que tengo que usar el metro, trato de llevar calzado un poco más cómodo y sobre todo antiderrapante para estos casos. Hasta la fecha me pregunto si habrá sido mi ángel de la guarda quien salvó mi vida en ese momento. Gracias por leerme y saludos.
varios relatos de cosas extrañas que suceden en el metro. El siguiente relato nos lo envía Donovan. Aquí se los cuento. Fue en el año 2020. Iba en la línea azul, camino a metro normal. Yo traía mis audífonos puestos, escuchando música y mirando Facebook, porque es mi costumbre. Creo que todos volteamos en cada estación normalmente para ver en dónde vamos, así que eso hice. Volteé y vi que estábamos en la estación Hidalgo. Regresé la mirada a mi teléfono. Avanzamos una estación más. Y para la segunda que avanzamos, volví a voltear y era nuevamente la estación Hidalgo. Sinceramente, en el momento me sentí muy sacado de onda. Incluso volteé a ver a la gente para notar si alguien también había visto lo mismo, pero no. Todos estaban como si nada. Creo que a otros les ha pasado lo mismo, pero sinceramente es algo que te deja con demasiadas dudas. ¿Acaso vivimos en una simulación? ¿O yo estaba muy cansado por tanto ajetreo y todo lo imaginé? Quizá fue un viaje en el tiempo. ¿O qué pudo ser? Ya escuché varios relatos similares y siempre me quedo con la duda si acaso todo lo que nos rodea no es real. Seguiré mandando relatos y hasta la próxima. Seguiré mandando relatos porque me han sucedido muchas cosas extrañas. Saludos y hasta la próxima. Y es que el metro encierra una cantidad enorme de relatos. Fantasmas, duendes, aparecidos, viajes en el tiempo, cosas que no logramos explicarnos a ciencia cierta. Continuando con los relatos, esta vez Jorge nos cuenta 2 historias. Bueno, pues tras escuchar un video de YouTube de leyendas del metro, decían que en viaducto de la línea 2, si usabas audífonos antes de las 7 de la mañana y después de las 7 de la noche, podías oír murmullos y voces por las víctimas de un accidente que se dio ahí hace casi 50 años. Yo, como tomaba la línea 2 para ir a la prepa, pues lo intenté, y aunque no oí voces, empecé a escuchar una estática muy fea y me dio mucho miedo. Tiempo después que conté la anécdota, traté de buscar el video que aquella vez había visto, pero ya no lo pude encontrar. La siguiente historia ocurrió este año. Estaba esperando el metro en la línea A, la cual va al nivel de la superficie y no tiene techo en el trayecto del metro, salvo en las estaciones. Así que si te acercas a las orillas del andén, puedes ver todo: vías, pared, el metro llegando, etc. Entonces yo me asomé porque el metro estaba tardando mucho y vi como un perro venía corriendo en las vías hacia la dirección en donde estaba. Al verlo, me percaté de esta situación y le dije a un policía, y tras ver también al perro llamó a más oficiales. Entre varios usuarios intentamos llamar al perro, pero este se asustó y aún más con los policías, así que se fue al otro lado del río. Así que corrimos a la otra dirección e intentamos llamarlo. Cuando finalmente el perro se dio la media vuelta y corrió alejándose hasta que encontró una mancha de pasto y se acostó. Ahí varios se fueron, excepto los policías y yo. No bromeo ni exagero. Vimos cómo el perro se desapareció. De repente se notaba más el verde del pasto hasta que no se vio nada de él. Jamás se levantó de nuevo ni nada. Incluso creí que había un orificio por donde pudo salirse, pero los oficiales dijeron que no es así. Yo mismo pude comprobar tiempo después que no había por dónde salirse. Así que lo que quizá todos vimos fue un perro fantasma o algo similar. No puedo explicármelo, solo sé que fue muy real. Gracias por leer mi relato, saludos y excelente programa. Este día aún tenemos relatos enviados por los seguidores del canal. En la línea azul voy en la tarde y cuando salgo de la uni siempre es a altas horas de la noche, pero siempre voy checando y contando las estaciones. Y aunque no me lo crean, lo hago siempre porque es una forma de que se me pase rápido el tiempo y a la vez me distraigo. Así que una de muchas noches, como de costumbre,
Iba contando las estaciones. Me di cuenta que solo faltaba una estación para llegar al Metro Hidalgo. Entonces procedí a levantarme, porque siempre me levanto 1 o 2 estaciones antes de llegar para acercarme a la puerta y no tener que estar empujando a las personas. Y conmigo también se levantó una señora. Los demás pasajeros, también como es su costumbre, estaban sumergidos en sus teléfonos. Entonces yo estaba en la entrada esperando a llegar al Metro Hidalgo. Pero el cambio de estación estuvo súper largo. Pasaron como 8 minutos y no llegábamos, seguíamos en ese túnel oscuro. Me saqué de onda porque no suele ser tan largo el pase de una estación a otra. Y cuando empecé a pensar que ya se había tardado, llegamos. Lo extraño fue que llegamos de nuevo a la estación Revolución y me super saqué de onda. No sabía qué había pasado. Y una señora que iba a mi lado igual me preguntó: «Disculpe, joven, ¿que no seguía Hidalgo?». Le dije que sí, moviendo la cabeza. Parece ser que fuimos los únicos que nos percatamos de aquella situación. Tal vez no es una historia muy de terror, pero a la fecha me sigo preguntando qué pasó, o si hay retornos entre estaciones, o fue un bucle en el tiempo. He notado que a varias personas les pasan estas cosas en el metro. ¿Qué está ocurriendo? ¿Acaso el metro encierra algún secreto oscuro? Y escucharon. Uno más, y extrañamente igual, en el Metro Hidalgo. Algo raro está pasando en este lugar. Vamos a concluir esta emisión especial de Relatos del Metro con un relato anónimo. Lo envía una taquillera del metro. Yo trabajo en taquilla y sí me han pasado muchas cosas y me han contado mucho las compañeras. Comenzaré por decirles que me llegaron a tocar la puerta de la taquilla en la estación 18 de marzo de la línea 3 para asomarme y no ver a nadie, además de preguntarle a los usuarios si había alguien, y nada. Justo unos días antes habían arrollado a alguien que sacaron por esa salida frente a mí. En el metro La Raza, igual de la línea 3, me tocó ver cuando sacaron a alguien que se aventó a las vías y murió. Lo sacan en camilla, tapado. Después un poli salió con algo en una bolsa. Muy extraño. Quizá eran restos del cuerpo o pertenencias de aquella persona. Unos días después, vi un perro negro dentro de la taquilla, así de reojo. Vieron mis compañeros que me asusté y me dijeron que ahí suelen ver muchas cosas y que no me asustara, que tratara de adaptarme, pues todo eso ya era normal para ellos. En la estación Martín Carrera, durante la pandemia no había mucha gente y veía que alguien se asomaba a la ventanilla, muchas veces. Pero solo notaba una sombra negra de reojo. Al principio no tomaba importancia si pensaba que sí era un usuario. Entonces, por la curiosidad de ver quién era, en cuanto veía la sombra asomarse, yo también me asomaba rápido para alcanzar a ver a la persona. Y me daba cuenta que al asomarme, no había absolutamente nadie. Estaba vacía la estación. No había podido ser nadie hasta que dejó de pasar. Pero igual, seguía asomándome lo más rápido posible y absolutamente nada. No sé si yo estaba en ese momento asustada por todo el contexto que se vivía en el país por la pandemia. Una vez igual estaba dibujando un objeto, era un delineador que había dejado en un lugar exacto, en una posición exacta. Salí al baño y cuando regresé ya estaba en otra posición. Quizás sí pudo haber sido un ratón, una lagartija o cualquier animalillo que luego hay. Pero no había ningún reporte de plagas y nadie más podía entrar al lugar donde yo me encontraba. Así que no sé qué pasó ahí. También he escuchado que tocan dentro de la caja fuerte cuando obviamente no hay nada ni nadie dentro que haga esos sonidos. En otra ocasión yo apenas iba llegando a la taquilla. Me percaté que había 2 personas dentro de ella. Pero extrañamente al llegar y entrar, solo había una persona.
No quisiera extenderme, pues historias similares me pasan al menos una vez a la semana, y con el tiempo ya me he acostumbrado. Vaya impresión. Amigos, este día el metro y el miedo se apoderaron de este canal. Seguimos con muchos relatos al respecto, así que si desean una segunda parte de estos relatos, avísenme y con gusto seguiremos subiendo relatos del metro en la Ciudad de México. Por hoy ha sido todo. Los invito a que le den like al video, se suscriban, compartan y nos escuchamos en una próxima emisión.